Desde la Cooperativa Cogranada tenemos un invitado muy especial. Él es el gerente financiero, el señor Rosenberg Duque, quien tiene un tema muy interesante para compartirnos. Veámoslo. Hace 2 años, aproximadamente marzo del 2020, cuando estábamos empezando con las noticias de la pandemia ocasionada por el COVID-19, Cogranada salió a decirle a sus asociados que tuvieran la confianza de que, a pesar de que era una crisis sanitaria, iba a tener unos impactos económicos sin duda, estuvieran muy tranquilos porque sus ahorros estaban bien cuidados y estaban en una entidad sólida, vigilada y con muy buen manejo. Hoy, después de 2 años largos que han transcurrido, pues es momento de agradecer a los asociados, a esta base social que siempre ha confiado en la cooperativa, que ha mantenido sus ahorros y que aún en esos momentos tan difíciles nunca se retiró ni tuvo la expectativa o la intranquilidad de que sus ahorros iban a correr riesgo. Para contextualizar un poco, digamos, esa situación, vamos a hablar de lo que son las tasas de interés. Las tasas de interés del dinero, lo que se paga por sus ahorros y lo que se cobra por los créditos, pues es un elemento esencial dentro de la economía y siempre su movimiento obedece al ciclo económico. La tasa de interés refleja, digamos, la cantidad que hay de circulante o de liquidez de dinero en el mercado. Cuando hay mucho dinero circulando, pues las tasas de interés tienden a bajar. Es decir, esa tasa de interés es el precio que se cobra por usar ese dinero, bien sea en ahorros o en crédito. Esa tasa de interés, pues siendo un precio, obedece a factores de oferta y demanda. Como sabemos, pues por algunos principios básicos, el mercado se mueve por oferta y demanda. Cuando hay mucha oferta de esos recursos o de esa liquidez, pues tiende a bajar esa tasa de interés, que es un precio. Igual, cuando se da una situación donde hay poca liquidez, poco dinero, esa tasa de interés tiende a subir, a que sea más costoso tener un crédito o a que sea más costoso para las entidades captar esos ahorros. En este contexto, digamos que nosotros venimos en un ciclo del 2020, año 2020, todo el año, digamos que a partir de marzo, donde estalla la pandemia, a bajar la tasa de interés, un ciclo de tasas bajas de interés. ¿Por qué? Porque la demanda se contrajo, todos los cierres, toda la expectativa que hubo a nivel mundial, las medidas sanitarias hizo que la economía en sí pues tuviera un receso bastante grande. Eso hizo que la demanda por dinero pues bajara y como consecuencia las tasas de interés empezaron a bajar. También como un instrumento de política monetaria, que es la tasa de interés que utilizan los bancos centrales, en nuestro caso en Colombia el Banco de la República, hace que ellos inyecten en esas épocas de crisis económica donde se necesita liquidez, se inyecte liquidez al mercado a través de todo el sistema financiero, de los bancos y demás entidades que somos partícipes. Entonces eso hace que la tasa de interés baje. Ese ciclo se vino, digamos, hasta más o menos septiembre, octubre del 2021, donde bajó la tasa básica que maneja el Banco de la República a niveles pues históricamente muy bajos. Cuando empieza esa recuperación económica nuevamente en el año 2021, pues el banco empieza a tomar nuevamente esas medidas de subir un poco la tasa de interés, o un poco no, ese fue un mecanismo un poco más acelerado de nuevamente retomar las tasas, porque cuando empieza la economía nuevamente a recuperarse, empieza mayor demanda, mayor crecimiento de la economía, y eso hace que se dispare un tema que es la inflación.
y el objetivo básico del Banco de la República es mantener la inflación controlada, porque para los individuos en general de la economía, pues es uno de los costos más altos, la inflación. Y uno de los instrumentos que tiene el Banco de la República es precisamente la tasa de interés, interviniendo el mercado con tasa de interés, haciendo que éstas suban o bajen de acuerdo al ciclo económico. Muchos asociados le preguntan a un hombre, pero ¿por qué no me están pagando hoy la tasa que me pagaban hace 3 años? ¿O por qué ese cambio tan brusco? Es precisamente por lo que les estaba comentando de la tasa, cómo se mueve en vía a cómo va la economía. En esos casos, entonces, el asociado siente mucho el desfase en sus ahorros cuando la tasa de interés baja. ¿Por qué? Porque pasa de recibir unos intereses a una tasa del 5 o 6% efectiva anual a niveles que tuvimos de tasa de interés del 2% o menos quizá en algunos momentos del 2020 y 2021. Hoy estamos en ese ciclo expansivo nuevamente de las tasas de interés y es por esa misma situación, porque ya el mercado está reaccionando al alza, la economía se ha venido recuperando un poco o aceleradamente porque la contracción fue demasiado grande y hoy se está, digamos, recuperando lo que se perdió entre 2020 y 2021 en términos económicos, y eso hace que los mercados estén demandando más liquidez y que se necesite más dinero. Eso hace que se presione la tasa de interés, que genere inflación y el mismo banco empieza a contraer esa tasa, subiendo, digamos, un poco más las tasas, a contraer el mercado para que haya menos demanda y genere menos inflación. Digamos que cómo nos afecta a nosotros. Nosotros nos movemos igual al ritmo que se mueva el tema macro, a pesar de que Cogranada sea una entidad de ahorro y crédito, que no es, digamos, un operador financiero de gran tamaño, pero todo ese movimiento que se da en las tasas tiene un impacto directo en la financiación y en la forma en que la cooperativa tiene que moverse con sus recursos, tanto captando los ahorros como en los préstamos. Al ritmo que se mueve esa economía global, se tiene que mover la cooperativa en sus finanzas, digamos, tanto a nivel de ahorros como de crédito, que es nuestra operación principal. Digamos que a grandes rasgos eso es el tema de las tasas de interés y por qué suben o por qué bajan. Siempre obedecen a un contexto del ciclo económico, que sabemos que nuestra economía pues va siempre en ciclos de expansión o de recesión, dependiendo de cómo se den las situaciones, y también como instrumentos de política monetaria que utiliza el Banco de la República para intervenir y mantener controlado ese tema inflacionario que es su objetivo principal. Así como esa confianza se dio desde los asociados hacia la cooperativa, manteniendo sus ahorros, también Cogranada mantuvo su operación de crédito. No hubo ningún solo día donde la cooperativa le dijera a un asociado, no, hoy no lo vamos a atender, no podemos prestarle para su necesidad. Digamos que dentro de un contexto de análisis un poco más riguroso, pero jamás dejamos de atender al asociado y también mantuvimos de parte de la cooperativa esa confianza hacia el asociado. Y sabíamos que era un momento difícil y que a pesar de todo, pues no podíamos salir a decir que se condonaba o se dejaba la obligación como estaba, pero sí se recurrió a mecanismos de aplazamiento, de buscar unas líneas un poco más baratas para darle un recurso adicional. Eso también hizo parte de esa confianza recíproca, que es la que hace que Cogranada mantenga siempre esa operación y esa sinergia, obviamente entre el asociado y la cooperativa, pues que finalmente son lo mismo. El asociado es el mismo de un lado cuando trae ahorros o cuando solicita crédito. Son los asociados y son los dueños de la entidad y finalmente pues a ellos se debe y con ellos es que debe permanecer la cooperativa. En el contexto actual, digamos que Cogranada y a nivel general, pues la economía viene ya recuperándose. Digamos que nosotros como entidad hemos venido tomando las medidas adecuadas, seguimos trabajando como siempre lo hemos hecho con mucha responsabilidad, con mucho cuidado de las finanzas.
protegiendo los ahorros de nuestros asociados y también haciendo una buena colocación de la cartera. Sabemos que ahorita, pues en este contexto, venimos saliendo o tratando de salir de todos los efectos que ha generado la pandemia, que no es solamente a nivel local, sino mundial. Y pues sabemos que nosotros estamos tranquilos porque somos una entidad sólida y que venimos trabajando de manera muy responsable. Sin embargo, no se puede desconocer que hay temas mundiales de incertidumbre. Ya no es el tema del COVID, sino de una guerra que está en curso y que sí o sí eso tiene todos los efectos económicos. Sin embargo, pues el mensaje es que Cogranada es una entidad de muchos años, de mucha trayectoria, con un manejo muy adecuado y que seguimos dándole tranquilidad a nuestros asociados con sus ahorros y con todas sus operaciones. Somos una entidad vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria, que eso es un detalle bien importante. Cuando tengan sus recursos en una entidad, tengan mucho cuidado de dónde los están llevando. Cuando les ofrezcan tasas de interés que sobrepasan demasiado los límites del mercado, desconfíen. Esa es una primera premisa que hay que tener muy clara. Como decían los abuelos, de eso tan bueno no dan tanto. Entonces, cuando las cosas se salen demasiado de los contextos del mercado, es porque quizá esa plata o ese dinero que están llevando ahí van a tener mucho riesgo. De modo que la invitación final es a que mantengan sus recursos en Cogranada y en las entidades cooperativas que somos sólidas y tenemos buena vigilancia por parte del Estado.